Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados alumnos y estimadas alumnas de la materia de Filosofía 1. Un gusto saludarles. Estoy haciendo este pequeño video por la lectura que ya no terminamos de trabajar en clase, por la Junta de Padres de Familia y luego apresuraron las vacaciones. Entonces nos faltó una sesión donde debíamos de analizar el texto de Max Horkheimer. Es un pequeño articulito hecho por la filósofa mexicana Gabriela Macedo. Yo les voy a explicar como el problema y los principales argumentos para que cuando ustedes hagan su lectura no les cueste ningún trabajo. Este texto surge por una cuestión que viene ocurriendo desde hace 2 años, que es la pandemia, el COVID-19. Ha promovido que muchos especialistas en biología, virología, ciencias genómicas, economía, política, intervengan para dar su punto de vista y su solución respecto a el problema de la pandemia. También los filósofos dieron un punto de vista, pero no se ha difundido. ¿Cuál es el motivo de por qué la respuesta dada por la filosofía no se haya difundido? Porque sencillamente la respuesta tiene que ver con un cambio de vida completamente diferente a lo que nosotros hemos manejado por más de 500 años. En el siglo XV, por ahí de los años 1400, 1500, surge algo que se va a llamar la modernidad. La modernidad es el proyecto de la razón. Es decir, en los años 1400 y 1500, la gente empezó a creer que existe algo que se llama razón, esto que tenemos aquí, la cholla, y que sirve para mejorarnos en todos los sentidos. Pero cuando comienza el Renacimiento en el siglo XV y surgen los burgos, la palabra burgo en latín hace referencia a la gente que tiene locales, negocios, de ahí que surja la palabra burgueses, ¿no? Los comerciantes. Entonces los burgos empezaron a creer que sí, tenemos razón, pero esa razón solamente debe de servir para 2 cosas. La primera, manipular la naturaleza en nuestro beneficio, y la segunda, obtener una ganancia de ello. Y esto es lo que se ha conocido como la razón instrumental, es decir, que le vemos una ganancia económica. Si no tiene una ganancia económica, entonces somos tontos, atrasados, ignorantes, bárbaros, porque lo que debe de primar pues es el dinero. El texto de esta filósofa mexicana tiene que ver con esta respuesta, esta razón ilustrada y esta modernidad, porque nosotros actualmente estamos enfrentando un contexto muy crítico para toda forma de vida, no nada más para la vida humana, sino para diversas formas de vida, como lo es el calentamiento global, el cual nos va a llevar a un magnicidio, a una extinción global. Desde el año pasado, los científicos de la humanidad pues han dicho que este fenómeno es irreversible. O sea, no podemos detener el efecto invernadero y eso va a provocar la extinción mundial. De más de la mitad de las especies, por supuesto, incluyendo a la vida humana. Pero si ya sabemos esto, ¿por qué no lo hemos cambiado? ¿Por qué no hemos cambiado nuestra forma de vida? Porque eso implica cambiar todo, nuestra economía, nuestra forma de hacer política, nuestra forma de hacer educación, y eso no le conviene al mercado, porque desafortunadamente las oligarquías mundiales siguen manejando el comercio, y lo que importa, vuelvo a repetir, es la ganancia. Si no deja una ganancia, pues entonces no sirve. Esa es la respuesta que han dado los filósofos: cambiar nuestra forma de vida. Ahora bien, esta autora, Gabriela Macedo, nos plantea un problema muy interesante. Su problema es que ella dice que las creaciones científicas, técnicas e industriales han creado diversos aparatos, diversos instrumentos, mejoras para la vida humana. Sin embargo, es inevitable que nos cuestionemos: ¿cómo evaluamos los resultados de todo lo que hemos creado desde que aparece la humanidad, o más específicamente desde la modernidad, desde el Renacimiento hasta nuestros días, 500 años aproximadamente? ¿Cómo evaluamos esos resultados si el fin es inevitable?
si la pérdida de vida es inevitable? Entonces, por obvias razones, los resultados son completamente negativos. Es urgente que cambiemos esta forma de vida. Y la pregunta que ustedes deben de tener en mente es entonces, ¿cuál es la utilidad de la filosofía? A lo largo de este semestre nosotros vimos diversos filósofos, diversas posturas que nos invitan a plantear nuestro comportamiento, a atrevernos a colocar todas nuestras actitudes y todas nuestras acciones en una mesa y empezar a dudar de si tales acciones han sido correctas. En este caso, la autora Gabriela Macedo está cuestionando todas las acciones de la humanidad que han sido guiadas por algo que se llama conocimiento. Ella nos dice que todo eso que nosotros llamamos conocimiento, ciencia, industria, en realidad está mediatizado por la mirada económica. En otras palabras, si le damos prioridad a lo económico, pues qué tanto de ese conocimiento será verdadero o será auténtico. Entonces, dicho esto, es importante que ustedes empiecen a reflexionar qué van a estudiar, por qué van a estudiar lo que van a estudiar. Lo que van a estudiar o el conocimiento que ustedes van a desarrollar ayudará para contribuir a frenar el calentamiento global y los efectos del magnicidio, de la extinción mundial, o va a acelerar. Por ejemplo, en su materia de desarrollo personal, ustedes ya hicieron su proyecto de vida, se los comentaba. Y está muy bien que su proyecto de vida ustedes tengan por meta tener dinero, tener casas, tener carros, pero ¿eso de qué va a servir si en unos años eso no se podrá utilizar? Necesitamos generar conocimiento que nos ayude a cambiar nuestra forma de vida. Yo veía en las juntas, por ejemplo, que, bueno, mi experiencia en las juntas fue muy buena, muy positiva, porque algunos de sus papás, de sus tutores, se acercaron conmigo, me dijeron que vamos a hacer un equipo, que me daban la autorización de yo enseñarles lo mejor que yo pudiera y que ustedes iban a comprometer a leer, a estudiar, a repasar. Entonces eso es hacer un equipo, ¿no? Y no solo por su bien de ustedes, sino por el bien de la vida en general. Pero hay otras excepciones. Por ejemplo, se los comenté en una ocasión, cuando yo recogí uno de los celulares, estos aparatitos enajenadores, un padre de familia me reclamaba que pues el señor, como no había tenido oportunidades de pequeño, ahora le daba manos llenas a su hijo. Esto no es más que vil egocentrismo, porque no nos ha ayudado a mejorar en nada la tecnología. Con algunos de ustedes hemos tenido algunos debates, algunas pláticas de cómo les ha ayudado la tecnología a sus estudios, y ha sido mínimo el empuje que ustedes han tenido. Es más bien un distractor que un impulso para mejorar como estudiantes. Entonces, esta idea de que lo tecnológico, la industria, la ciencia nos iba a ayudar a mejorar, viene desde el Renacimiento, no ha cambiado nada. Desde hace 500 años no ha cambiado, y entonces es muy ilógico que hoy en el 2022 alguien me diga que el celular le ayuda. No dudo de que sea una herramienta buena. Toda la tecnología es una herramienta buena. El problema es que no le hemos dado un uso adecuado. Por eso es importante cuestionarnos. Entonces, ¿cómo estamos utilizando la ciencia? ¿Cómo estamos utilizando la técnica? ¿Cómo estamos utilizando nuestro conocimiento? ¿Lo vamos a seguir utilizando con esta mentalidad de hace 500 años de tener una ganancia, o le vamos a dar un cambio realmente humanista? Entonces, el punto va por ahí. Por eso dice en la primera página, nos arrojan unos datos bien interesantes. La autora Gabriela Macedo nos dice que cada año aproximadamente 8 toneladas de plástico llegan al mar. Hasta el momento el 99% de las aves, de las criaturas marinas, tienen plástico en su interior, plástico que luego va a parar a nuestro interior cuando nosotros consumimos parte de esa fauna marina. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos utilizando la tecnología? Porque la tecnología se utiliza para crear Coca-Cola, plástico y un montón de elementos de la vida cotidiana más que van a parar al mar, como las bolsas. Hay que cambiar esta mentalidad de mecánica y irracional.
Por eso nos da una cita bien interesante, citando al filósofo alemán Max Horkheimer. Dice: cuantos más aparatos inventamos para el dominio de la naturaleza, tanto más tenemos que ponernos a su servicio para sobrevivir. Y esta es una idea muy interesante porque Horkheimer nos está explicando o nos permite reflexionar que hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Nosotros sobrevivimos, pero ya no sabemos vivir, hemos olvidado cómo se vive. Solo pensamos en lo que nos permite sobrevivir: el carro, el lujo, el dinero. Que vuelvo a repetir, no es que esté mal esta mentalidad. El problema es que no reflexionamos por qué la queremos. Simplemente lo queremos porque nos han vendido ciertos estereotipos, ciertos discursos que se hacen pasar como verdaderos, o formas de vida basadas en el consumo, como si tener el carro, tener la casa, tener la ropa de marca nos hiciera mejores, cuando en realidad pues no es así. Esto es lo que se ha denominado la razón instrumental. La autora nos dice que se ha transformado la naturaleza en medio para la autoconservación y se ha vaciado de contenido. Esta idea es muy importante porque surge una pregunta también inevitable. ¿A costa de qué nos hemos autoconservado? Pues a costa de eliminar bosques, desertificar la tierra, sobreexplotar los mantos acuíferos. Actualmente nuestro país tiene 3 años que está en un proceso de sequía y que ni aunque llueve mucho, por ejemplo en la Ciudad de México, en el área metropolitana, luego hasta hay inundaciones, eso no ayuda a la sequía porque es agua que de todos modos se va a las cañerías, se desperdicia. No hay un sistema de recolección de agua, por ejemplo, o no se crean sistemas de tratamiento de agua. ¿Por qué? Pues porque no dejan ganancias económicas. Por eso no bajan los precios para este tipo de tecnología. Posteriormente la autora nos va a hablar de otro filósofo, de otro teórico que se llama Gunther Anders. Este filósofo nos va a hablar de un concepto bien interesante que es el Homo Faber, el hombre fabricador o creador. ¿Qué dice de él la autora? Dice que para Gunther Anders, el hombre ha modificado su entorno, pero en esa modificación transmite sus propias transformaciones, su propio devenir. Utiliza esta palabra devenir que se ha utilizado como sinónimo de cambio, de transformación. Entonces, cada vez que nosotros cambiamos nuestro entorno, por ejemplo, cambiamos los muebles de nuestra casa, lo hacemos también porque nuestra esencia es así. Por ejemplo, a lo mejor estoy enojado y tiro todo, y ahí estoy cambiando mi entorno, pero porque yo también cambié. A lo mejor antes estaba contento y tenía un montón de muebles, ahora estoy enojado y cambio mi entorno, pero porque cambió mi esencia. Y lo más característico es que con cada generación, con cada nueva generación, nos dice Gunther Anders, se transmiten los cambios negativos. O sea, estas nuevas generaciones que son ustedes, nosotros les estamos inculcando más cosas negativas que cosas positivas. Y veámoslo en la junta. A mí me causó mucha extrañeza escuchar, lo escuché de primera mano porque me lo dijeron los mismos padres, o bien porque escuchaba lo que los padres comentaban. Le echaban la culpa a los maestros en lugar de tener esta iniciativa o esta idea de, bueno, maestro, maestra, hagamos equipo, ¿cómo puede mejorar mi hijo, mi hija? No, decía, no, es que la culpa la tiene el maestro. En lugar de hacer un ejercicio crítico, reflexivo de ¿qué estoy haciendo yo como padre para que mi hijo tenga una mejor formación? No, se le echa la culpa. Y a su vez ustedes aprenden que es más fácil echarle la culpa a alguien más en lugar de hacer este ejercicio crítico de ¿qué estamos haciendo mal? Nuestro Instituto Politécnico Nacional sí hace esa reflexión. Nosotros mismos como docentes tenemos jornadas intensas donde nos cuestionamos qué es lo que estamos haciendo mal. La respuesta a la que nosotros hemos llegado es que nos hace falta formarnos, pero nos dan una formación continua. Tenemos una formación continua. El problema es que todo se pierde cuando ustedes están en casa.
no los ponen a estudiar, no los ponen a repasar, por ustedes mismos no tienen iniciativa en leer más. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Transmitimos lo negativo a las nuevas generaciones, los malos hábitos. Entonces la autora se pregunta, bueno, si transmitimos cosas malas, entonces, ¿cómo puede la filosofía contribuir al problema ambiental? ¿Qué tiene que decir la filosofía? Bueno, y en primer lugar, pues hay que criticar esta idea de la modernidad. Modernidad como este proyecto de la razón moderna, del Renacimiento, que buscaba el mejoramiento humano, porque en realidad no fue así. Lo que hace la modernidad es crear las fábricas, y con las fábricas se van a crear seres automatizados. Agarraban un aparato, le insertaban cosas, lo metían en una caja y la caja la acomodaban. Y otra vez, agarraban un aparato, le insertaban cosas, lo metían en una caja y acomodaban la caja mecánicamente como robots. Y bueno, eso yo lo vi desde mis padres, que trabajaron mucho tiempo en fábricas, fueron obreros, trabajaban de manera mecanizada. No es casualidad que justo en la Ilustración, en esta época donde se crean las fábricas, las oligarquías, los empresarios, los burgueses, se planteaban eliminar todo pensamiento, todo motivo de reflexión en el ser humano. Inclusive decían que el ser humano no tenía finalidad. Pero actualmente nosotros tenemos que plantearnos cuál es la finalidad de nuestra vida. De ahí su proyecto de vida. Más adelante se habla de Gunther, este filósofo, Gunther Anders, nos va a hablar de un concepto también bien interesante, que es la vergüenza prometeica. ¿Qué es eso de la vergüenza prometeica? Retoma el término de prometeico del dios Prometeo, este mito de los diálogos de Platón, cuando Zeus crea toda la vida, crea las criaturas, crea el mundo, la realidad, pues le encarga a su hijo Prometeo que reparta los dones, la velocidad, las garras, la fiereza, piel gruesa, astucia, así, ¿no? Características, los dones. Y su hermano Epimeteo quiere ayudarle. Entonces le dice, oye hermano, déjame ayudarte, yo lo voy a hacer bien y luego tú me supervisas. Epimeteo era un niño muy poco reflexivo, poco reflexivo, y le reparte a todas las criaturas cualidades. A la única criatura que no le da nada es al hombre. Prometeo, cuando ve que todas las criaturas se pueden acabar al hombre, para que no lo regañen, le roba a los dioses el fuego. Y esto es lo que se conoce como la vergüenza prometeica, que buscó salvar al hombre dándole el fuego. Y a veces nosotros tratamos de hacer eso, para que no nos regañen o evitar un castigo, buscamos la manera de hacer ciertas cosas, pero no siempre son las cosas correctas. Por ejemplo, a mí me tocó en la junta que una mamá me decía que yo le dije a su hijo que porque le quité el celular, yo me iba a vengar, ¿no? Algo así dijo la señora. Entonces, en lugar de que la señora dijera, bueno, a ver, este chamaco va mal en tantas materias, no tiene hábitos de estudios porque no lo veo nunca agarrando un libro, pues ahora resulta que se saca de la manga que la culpa la tiene el maestro, ¿no? Entonces, eso es la vergüenza prometeica. El muchacho, por no tener un castigo, un regaño, una sanción, es más fácil decir, no, es que el maestro me amenazó y me dijo que se iba a vengar porque nos organizamos o qué sé yo, ¿no? Boicoteamos la clase. Entonces, eso es la vergüenza prometeica. Queremos evitar llegar a nuestro destino, pero ese destino en realidad lo termina acelerando todavía más. Prometeo quería salvar a la humanidad evitar su destrucción, dándole el fuego, y en lugar de eso, pues ocasionó que su autodestrucción avanzara mucho más rápido. Eso es la vergüenza prometeica. Por eso nos dice en el texto, ¿cómo podemos entender al mundo y sus transformaciones, sus modificaciones, si en realidad
no terminamos de entendernos a nosotros, no terminamos de ver que justamente somos esos seres a los que Prometeo les dio el fuego para que no muriéramos, pero ese fuego, ese conocimiento, la ciencia ha ocasionado que vayamos hacia nuestra autodestrucción. Claro que en una clase algunos de ustedes me comentaban de las bondades que tiene el conocimiento. Hemos creado brazos robóticos que hacen operaciones, automóviles que no contaminan, vacunas y así. Es cierto, pero todo esto se ha creado, pero de los problemas que también la misma ciencia ha creado. ¿Por qué se crearon la penicilina? ¿Por qué Fleming crea la penicilina? Pues porque primero creamos la fábrica y con la fábrica había hollín y el hollín provocó enfermedades en las vías respiratorias. Entonces la penicilina vino a solucionar un problema que nosotros mismos creamos. Es como dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás. No terminamos de solucionar un problema cuando ya creamos otro. La autora nos va a hablar de en qué difieren Horkheimer y Anders. Hace un recuento, un breve resumen entre los argumentos que nos presenta la autora. Dice que Horkheimer critica el plano económico y político y teórico de lo que significa el progreso. Y Gunther Anders, también lo hace. Pero el aporte de Anders es que también denuncia el peligro latente que afecta a la humanidad respecto a su quehacer frente al uso de la tecnología. Es decir, Anders, si va a denunciar que lo tecnológico, si bien no es malo, lo estamos utilizando mal. No es que sea malo, no es que vamos a destruir las computadoras y los celulares, no, sino Anders va a decir, démosle otro uso, un uso realmente correcto. Pero como no lo hemos hecho, al contrario, esta vergüenza prometeica de en lugar de ponerle una solución como esto del COVID, de cambiar nuestra forma de vida, creamos un nuevo aparato. Eso es lo que Anders va a denominar la antropología negativa. Es una antropología negativa porque el hombre sabe que es finito, que es mortal, que está sometido a las contingencias temporales y ambientales, y entonces en lugar de cambiar su forma de vida, crea otro invento que lo acerca más a su autodestrucción. Y por eso, bueno, esto es lo que se denomina la segunda naturaleza. Lo tecnológico ha conformado una segunda naturaleza. Tenemos una primera naturaleza, una naturaleza biológica, orgánica. Yo siento dolor, me enfermo. Pero tenemos una segunda naturaleza, que es la dependencia a los aparatos. Le tememos tanto a la muerte, a las enfermedades, que nos hemos creado aparatos, por ejemplo, hasta para tener oxígeno, cuando la manera de tener oxígeno pues es sembrando árboles. Entonces negamos la primera naturaleza para afirmar una segunda naturaleza. Por eso dice algo magnífico la autora. ¿Qué nos enseñan Horkheimer y Anders? Que la conciencia humana no está transformándose para poder comprender los cambios que generan las revoluciones tecnológicas. Es decir, hay otro concepto que utiliza la autora, que es el optimismo prometeico de Max Horkheimer. No lo vayan a confundir. Uno es vergüenza prometeica de Gunther Anders, y el otro es el optimismo prometeico de Max Horkheimer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que como sabemos que vamos a morir, tenemos la confianza de que vamos a crear un aparato, un conocimiento, un aprendizaje que va a solucionar esos problemas. Pero, dice Horkheimer, no hemos cobrado conciencia de los cambios que generan los aparatos. Por ejemplo, yo lo veo todos los días con ustedes, compañeros. Si bien es cierto que un teléfono celular es un aparato de comunicación, es a todas luces cierto, no le damos el uso para comunicarnos. Nada más vean cuando salgan con sus familias, vayan a un restaurante o a una fondita a comer, vean si la gente se ve a la cara, o en su propia familia hagan ese ejercicio, observen si realmente las personas se ven a la cara cuando están comiendo o si hablan en familia. Ojalá que en sus casas sea así, pero hay familias donde no se ven. Están comiendo y están con el aparato o con el otro aparato idiotizador que es la televisión,
Pero en lugar de disfrutar la comida, disfrutar el entorno, disfrutar la compañía de sus seres queridos, están con los aparatos. No hemos cobrado conciencia de los cambios que generan las revoluciones tecnológicas. No alcanza a comprender la enorme dimensión y responsabilidad que sus creaciones, acciones y actos tienen. Y efectivamente, en la actualidad, el hombre quiere llegar a la Luna o a otros países, a colonizar otros planetas, otros planetas, pero no alcanzamos a cuidar ¿A qué queremos ir a otros planetas? ¿A destruirlos también? ¿O ahí sí vamos a cambiar nuestra forma de vida? Yo no lo sé, ¿no? Pero son preguntas que nos deben de hacer reflexionar qué es lo que estamos haciendo en esta vida y con este mundo. Entonces, vuelvo a reafirmar, el optimismo prometeico es la creencia respecto a que todo no solo se podía modificar y transformar por y a favor del ser humano, sino que se debía hacer de esa manera. Se cree que estamos en la tercera revolución industrial, sobre todo por el uso de la tecnología, por los aparatos de comunicación, pero creo que hay menos comunicación. Ya hay hasta las relaciones humanas ya se llevan a cabo por las relaciones, por las redes. Ya uno no escribe una carta, sino basta con mandar solicitud de Facebook o dedicar una canción de Bad Bunny y ya, ¿no? Se consigue el amor o el pseudoamor, pero ya no hay relaciones humanas sólidas, sino ya son efímeras. Por eso dice, es urgente pensar en el papel del ser humano y las finalidades de hacer conocimiento. Lo dice en la página 87 para que la vuelvan a leer ustedes, ojalá la puedan leer con su familia. Otra vez, ¿no? Es urgente pensar en el papel del ser humano y las finalidades de hacer conocimiento. ¿Qué tipo de conocimientos van a crear ustedes, compañeros? ¿Para seguir enajenando a la gente o para humanizarnos o sensibilizarnos? Y es que si el ser humano no encuentra su lugar vinculante dentro del mundo natural, su relación con la naturaleza se basará en la transformación de un lugar en el mundo a partir de las habilidades y capacidades que tiene, siendo la capacidad racional la más distinguible. Según nosotros, debemos de encontrar ese vínculo, porque si no, nada más vemos lo económico. No sé si ustedes han visto la película de Avatar 2, justo se me acaba de ocurrir ese ejemplo, porque en la película evidencia esto de lo que nos habla Horkheimer. No acabamos de entender el entorno, pero solo queremos la ganancia, queremos manipularlo para nuestro beneficio. Y creo que esta película evidencia muy bien esto de empezar a colonizar otros planetas, pero no sabemos cuidar Hemos puesto a los hombres en el espacio, pero soy incapaz de socializar con otro ser humano, o soy incapaz de ser honesto, y es más fácil decir, ay no, es que el maestro se quiere vengar por lo del celular, y no asumir un compromiso con mi información. Es más fácil decir, no, la culpa la tienen los maestros, en lugar de decir, hagamos equipo por el bien de nuestros jóvenes. Ese es la situación. Vean esa película de Avatar y lo ilustra muy bien. Cuando alguien está en contra de esta ganancias de las minorías, no crean que es ganancia de las mayorías, le llaman atrasado, bárbaro, ignorante, indígena. Se utilizan una serie de descalificativos porque estamos defendiendo los recursos naturales. Entonces, vean esa película y entenderán qué es eso de lo que nos habla Horkheimer. Entonces, a partir de las transformaciones, el hombre buscará explicar, pero también caminar, controlar y someter aquello que desconoce y le causa temor, orientándolo y transformándolo para hacerlo más provechoso y útil para sus fines. Otra vez los fines. ¿Para qué vamos a crear un conocimiento? ¿Va a mejorar nuestra vida humana? De eso se trata la filosofía. Sobre todo ustedes, futuros ingenieros, ingenieras, científicos, científicas del Instituto Politécnico Nacional, tienen que tener en mente esto. ¿Para qué van a hacer conocimiento? ¿Para qué van a crear aplicaciones? ¿Para seguir promoviendo un mercado que está destruyendo el mundo? ¿Para seguir creando aparatos que gastan mucha electricidad, que terminan contaminando o terminan haciendo presas
porque necesitamos la energía eléctrica haciendo presas que modifiquen el entorno de las otras criaturas a causa de su extinción. Vamos a seguir sobreviviendo a costa de la vida de las otras criaturas. ¿Para qué, no? Esta es la crítica de la ilustración. La ilustración nos engañó, se ha convertido en un mito. El mito que nos ha vendido es el mito del progreso. No sabemos qué significa eso del progreso, pero todo el mundo lo quiere. Creemos que progreso es tener dinero, tener carros, tener lujos, vivir con comodidades. Pero yo no sé si eso realmente signifique progreso. Más bien eso ha ocasionado una serie de problemas ambientales. Ahora ya lo vemos virales y virus que van a venir más fuertes. Vamos a tener más pandemias. Creo que con algunos de ustedes, o no con todos los grupos, les comenté esta pequeña fábula del empresario y el pescador. Es una fábula que por lo regular se cuenta la cuentan mucho en la materia de desarrollo personal. Yo la he escuchado con algunos maestros, el maestro Jesús, yo mismo la cuento con los alumnos en esta materia. Se las digo brevemente, ¿no? Un pescador estaba trabajando, tenía una cubetita, unos peces, de repente se acerca un empresario que lo vio a lo lejos y le dice: ¡ay, mira qué buenos pescados tienes! ¿No te gustaría trabajar más? Y le dice el pescador: bueno, mire, a ver, yo me levanto a las 10 de la mañana, desayuno con mi esposa, platico con mis hijos, luego me pongo a pescar 2 o 3 horas, luego voy a vender uno de los peces al mercado, el otro pez lo llevo a la casa para que lo cocine mi esposa y comer con mis hijos, y luego por la tarde voy a tocar guitarra con mis cuates, ¿no? Y dice el empresario: pero si usted trabajara más, por ejemplo 8 o 9 horas, podría tener más ganancia. Y dice el pescador: ¿y para qué? Y dice el empresario: pues porque si usted tiene más ganancia, puede hacer bajar el precio del pescado, más gente lo puede consumir. Y el pescador dice: ¿pero para qué? El empresario responde: pues porque así usted podría tener una pequeña empresa y tener dinero. Y el pescador dice: ¿para qué? Dice: porque así usted se podría levantar tarde, desayunar con su esposa, hablar con sus hijos, por la tarde ir a tocar guitarra con los amigos. ¿Qué nos enseña esta fábula? En realidad el pescador ya lo hace, pero nos han vendido la idea de que el éxito, el progreso, es tener dinero, tener cosas que solamente han contribuido a dañar este planeta, a lastimar la vida. Entonces, lo que nosotros debemos de tener en mente es: ¿para qué sirve esta materia? Para hacernos pensar que, pues, cómo queremos vivir, que sea de verdad un pensamiento propio y no la imposición de un mercado, que nos quiere imponer otra forma de vida, que a lo mejor ya hasta la tenemos, pero que nos hacen creer que, por ejemplo, la felicidad es el carro, los lujos, lo material, cuando a lo mejor la felicidad no va por ahí, ¿no? Entonces, compañeros, compañeras, creo que estos son el eje principal para que ustedes puedan terminar el texto de Horkheimer. Un abrazo a todos, muchas gracias por su atención.